Muy buenas noches, queridos atrincherados. Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, donde desmontamos relatos cómodos, socialistas y analizamos las decisiones políticas sin ingenuidad. Aquí defendemos algo que parece obvio, pero que hoy necesita ser defendido con firmeza. La libertad individual como fundamento de una sociedad sana y próspera. Esta libertad que con este avance demencial del Estado cada día perdemos un poco más. Hoy vamos a hablar de vivienda, pero no estamos discutiendo arquitectura, ni diseño urbano, ni gráfico. Estamos discutiendo poder. Estamos discutiendo hasta dónde puede llegar el socialista planificador, el Estado, el burócrata, cuando decide reemplazar decisiones individuales voluntarias por criterios definidos desde la política. En estos días hemos escuchado al senador del Frente Amplio, Gustavo González, impulsar un proyecto de ley que propone eliminar los monoambientes y establecer 35 metros cuadrados como tamaño mínimo obligatorio para cualquier vivienda nueva en Uruguay. El argumento, según él, es que un solo ambiente no sería compatible con una vivienda digna. Y aquí comienza la catarata de preguntas que nos hacemos. ¿Quién define la dignidad? ¿Quién define la dignidad? ¿Es el encargado de hacerlo? ¿Es de definir cuál es nuestra dignidad? El ciudadano adulto que decide dónde y cómo vivir. ¿Es el que decide dónde y cómo vivir? ¿De hacerlo? ¿O será que se le quita la dignidad cuando otro lo hace por él? ¿Se le quita la dignidad cuando otro lo hace por él? Definir y legislar. La dignidad del Parlamento de la gente. Porque cuando el Estado empieza a definir el estándar mínimo de vida aceptable, porque cuando el Estado empieza a definir algo mucho más profundo que una simple regulación técnica, estamos ante algo mucho más profundo que una expansión del poder político sobre la vida privada. La palabra dignidad del poder político, nadie quiere oponerse a la dignidad. Pero cuando la dignidad deja de ser un valor inherente a la persona y se convierte en un parámetro físico definido por ley por un burócrata, se transforma en un instrumento de intervención por ley por un burócrata, un arma, se transforma en un instrumento de intervención. Es indigno vivir en 28 metros cuadrados si uno lo elige poder libremente. intervenir tu libertad. Es indigno vivir en 28 metros cuadrados si uno lo elige libremente. Es Poder indigno priorizar ubicación sobre tamaño. Más Es accesible. indigno Cuando el Estado poder responde que sí a esto, lo que está diciendo un alquiler más accesible, es que el individuo cuando el Estado no es responde plenamente que sí a competente esto, para evaluar lo que su está propio diciendo bienestar, implícitamente nos trata como un es que el individuo no es infradotados plenamente mentales, competente como para niños evaluar su propio permanentes bienestar. eternos. Nos Y ahí trata como aparece un el infradotados paternalismo. mentales, El como parte de una niños premisa permanentes peligrosa. eternos. Y ahí El ciudadano aparece necesita el que alguien paternalismo. decida por él. Y ahí El está paternalismo siempre parte el de una burócrata premisa socialista peligrosa. para hacerlo. El Para ciudadano decirnos qué es necesita que dignidad alguien y decida qué no. por él. Y ahí Hoy está es siempre el tamaño el del burócrata departamento. socialista para Mañana hacerlo. puede Para ser el decirnos tipo qué de es vivienda dignidad permitido de y qué determinadas no. zonas. Hoy Después es el puede ser tamaño el del precio máximo de departamento. alquiler. Mañana La puede ser el lógica del tipo de poder vivienda permitido de es siempre determinadas zonas. incremental. Después Es su puede ser el naturaleza. precio máximo de Esto alquiler. ignora La por lógica del completo poder la realidad es de cada siempre uno incremental. y la realidad Es su demográfica. naturaleza. Uruguay no es Esto una sociedad ignora homogénea. por completo la realidad de cada uno y la realidad demográfica. por Uruguay cuatro no es una integrantes sociedad que necesitan homogénea. dos No dormitorios. es un país donde Al contrario, todas las cada vez familias somos menos. estén En las compuestas últimas por décadas cuatro crecieron de integrantes forma que necesitan sostenida dos los hogares dormitorios. unipersonales. Al contrario, Hay más cada vez personas somos viviendo menos. solas que nunca En las últimas antes. décadas Hay más crecieron de adultos forma mayores sostenida los hogares independientes por una población unipersonales. envejecida. Hay más Hay personas más jóvenes viviendo que solas que postergan la nunca formación antes. de familia Hay más tradicional adultos por mayores culpa del independientes Estado, que por una destruye la población familia. envejecida. Y entonces el Hay más monoambiente no jóvenes es que un postergan capricho la del formación de mercado. familia Es una tradicional respuesta a esa por culpa del transformación Estado social que destruye Tener la familia. un monoambiente Y entonces el permite monoambiente no es un independizarse con ingresos capricho del iniciales, mercado. los primeros, Es una tus respuesta primeros a esa sueldos, transformación te reduce social. gastos fijos, Tener un te permite muchas monoambiente veces permite vivir cerca de tu independizarse trabajo con o ingresos del lugar donde iniciales, los estudias, primeros, permite tus primeros a los del sueldos, interior, te reduce gastos alquilar fijos, con todos te los permite gastos que muchas veces tienes ya, vivir cerca de tu alquilar algo trabajo más o del accesible lugar para donde un estudias, estudiante solo, permites a en los donde del el interior 35 metros cuadrados alquilar con todos los gastos que tiene ya, alquilar algo más accesible para un estudiante solo, en donde en 35 metros cuadrados están eliminar perfectos todo muchas esto veces. es ignorar Y te esa permite diversidad arrancar demográfica y y cultural, empezar un es proyecto de legislar para vida una propio, estructura que siempre uniforme se empieza que ya de no menos a refleja más. eliminar realidad. todo El esto mercado es no es una ignorar esa conspiración diversidad empresarial, es un demográfica sistema de y cultural. información Es descentralizado. legislar para una Cada estructura precio uniforme transmite que ya no señales. refleja Si hay demanda la de realidad. unidades El mercado no es una se construyen conspiración unidades empresarial, es un pequeñas, porque sistema eso es de lo que requiere la información gente. Si no la hay, descentralizado. los Cada monoambientes van a precio desaparecer transmite por sí señales. solo, pero Si no hay por una
demanda de unidades pequeñas. Porque la gente se ya no los construyen prefiere. unidades Es pequeñas, una cuestión de porque eso es lo que preferencias. requiere la Y gente. el burócrata, Si no la hay, como el senador los González, monoambientes van a se quiere desaparecer meter en por tus sí solos, pero no por una preferencias, en tu cuestión de elección, dignidad, porque la Entonces gente quiere ya no los reemplazar prefiere. estas Es una decisiones cuestión de tuyas preferencias. Y el descentralizadas por un burócrata, orden como el central. senador La González, historia se quiere meter en tus que los sistemas preferencias, en centralizados tu tienen elección. enormes dificultades Entonces, para quiere procesar la reemplazar complejidad estas social. decisiones Ningún tuyas, legislador puede conocer mejor que por millones un de orden individuos qué combinación de tamaño, precio y ubicación le sirve. Nadie tiene esa Le sirve. información. Nadie puede tener Nadie la tiene esa arrogancia información. de querer pretender. Nadie Definir puede la tener dignidad la de cada arrogancia uno y dónde vivir. de querer Y eso es pretender precisamente definir el la dignidad de socialismo. cada Todo uno y socialista dónde vivir. tiene el germen de Y eso es dictador. ¿Por qué se precisamente dice eso? el ¿Por qué los socialismo. liberales decimos eso? Por Todo este tipo de socialista, cosas. Porque quieren enseñarte a vivir cómo, dónde y los metros cuadrados. Hasta en los metros cuadrados se mete el planificador socialista. Y eso es la pérdida total de tu libertad. Yo ahora te voy a analizar algunas de las consecuencias concretas de lo que implicaría tomar esta medida. ¿Qué impactos reales va a haber? Pero no es una cuestión utópica o de ciencia ficción lo que yo te voy a decir. Estos 10 impactos están avalados por la historia, por la evidencia empírica, por leyes que son naturales, que están en el mercado. No es un invento mío, es la verdad y la realidad. Porque casos en la historia que han hecho esto de regular la vivienda, hay a montones como vamos a ver más adelante. Vamos a los 10 impactos. El primero, encarecimiento de la vivienda, un encarecimiento estructural, sistémico. Cada metro cuadrado adicional tiene un costo real, materiales, mano de obra, honorarios técnicos, impuestos, tasas municipales, costo financiero. Entonces, si tú elevas los metros cuadrados y pretendes una vivienda más grande porque al político se le ocurrió que eso era digno, todo va a salir más caro, porque todo insume más costo. Sencillo. Elevar el mínimo obligatorio eleva el piso de precio. Eso significa que quienes estaban justo en el límite de acceso quedan fuera. Esta medida desprotegen a los más vulnerables, a los que te mencionaba anteriormente, a los que quieren arrancar, a los que tienen su primer salario y a los que pueden acceder a eso, pero te venden esta medida como en protección de ellos. Y es todo lo contrario. Es la mentira, nuevamente, del socialismo. Va a perjudicar a los más vulnerables, que en lugar de poder tener un monoambiente digno, van a tener que ir a vivir a la calle o a un rancho de chapa, porque ni siquiera van a poder pagar una vivienda chica. La vivienda no se vuelve más digna por decreto, se vuelve mucho más cara. Segundo punto, segundo impacto, la reducción de oferta. El suelo urbano es limitado, finito. Si en un terreno podían construirse 40 unidades pequeñas y ahora solo hay 28 más grandes, la oferta cae. Hay menos apartamentos disponibles, lógico. Menos oferta con una demanda estable implica precios más altos, porque hay muchos que quieren una vivienda, pero hay menos ofertas de vivienda y además más caras. Se van a encarecer. Y es lógico, es la ley de la oferta y la demanda que los socialistas siempre quieren ignorar, porque no saben de economía, porque prefieren imponer sus relatos utópicos que destruyen al más vulnerable, pero que te venden como a favor tuyo. No lo creas, es mentira. Y esto que te estoy diciendo, estos primeros 2 puntos son economía básica, lo sabe hasta mi hijo de 9 años. Tercer impacto, la exclusión de jóvenes. Como te decía antes, el monoambiente muchas veces es el primer escalón. Eliminarlo retrasa la independencia, prolonga la dependencia familiar, coarta proyectos de vida, cuando vos querías independizarte y empezar tu vida independiente, con orgullo, con ganas. O en todo caso, te empuja al mercado informal y tener que alquilar en condiciones precarias. Porque toda regulación, sea laboral, inmobiliaria o cualquiera, el burócrata te lleva al mercado informal. Cuarto impacto, aumento generalizado de alquileres. Como vimos, la demanda desplazada presiona los precios de unidades mayores, sube los alquileres y luego vendrán propuestas de control. Claro, como todo sube y ellos van a responsabilizar al especulador, al capitalista, al empresario, cuando ellos originaron el problema, entonces van a querer ir a controlar los alquileres y los precios. Y esa es la destrucción total, es generar aún muchísimo más escasez. Y eso, vean la historia y es fácil constatarlo. Quinto impacto, crecimiento de informalidad. Cuando el mercado formal se encarece, surgen soluciones informales, surgen subdivisiones no declaradas, alquileres sin contrato, precariedad. La regulación no elimina la necesidad, la desplaza al mercado informal. La necesidad de los monoambientes no va a eliminarse y extinguirse por un decreto burocrático. La necesidad va a estar ahí, pero no se va a poder pagar. Y la única manera de poder hacerlo
es fuera de la ley. Entonces estas medidas socialistas, como siempre sucede, te impulsan y te empujan a la precariedad y la informalidad. Sexto impacto, desincentivo a la inversión. Cuando el socialismo se mete en el mercado inmobiliario, lo espanta, lo desplaza, lo ahuyenta. El capitalista no quiere al Estado metido en su bolsillo. El inversor, el ahorrista, tampoco. La construcción necesita previsibilidad. Irregular no es previsibilidad. Cambiar reglas por criterios ideológicos genera incertidumbre total y la inversión huye a la incertidumbre. Sin inversión cae la oferta futura. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo de siempre. Menos ofertas, menos viviendas construidas y los precios se van por las nubes. Y los más necesitados no tienen ya esa vivienda. Economía básica, insisto. Séptimo impacto, menor movilidad laboral. Las unidades compactas permiten vivir cerca del empleo, del trabajo. Sin ellas, más personas deberán trasladarse lejos y tendrán más costos de combustible, más costos de ticket, de pasaje de ómnibus, Uber, taxis, lo que fuera. Más gastos, más tiempo perdido, menor calidad de vida. Ahora, eso no es dignidad para los socialistas, ¿verdad? Cuando ponen estas medidas absurdas, ingenuas, no piensan en todo esto. Octavo impacto, ineficiencia urbana. La diversidad tipológica permite ciudades más dinámicas. Uniformar tamaños reduce eficiencia, no mejora la calidad de la vivienda, la uniformiza y eso no es bueno. Puede fomentar además una expansión desordenada. Noveno impacto, erosión cultural de la autonomía. El mensaje implícito es que el ciudadano no sabe elegir, que es burro, que no es capaz. Y ese mensaje debilita la responsabilidad individual del ciudadano, porque todo socialista desconfía del ciudadano. Es tan arrogante el socialista que cree que el individuo no puede decidir dónde y cómo vivir, qué puede y qué no puede pagar por sus propios medios. Un absurdo, un disparate total. Y el décimo es lo que yo llamo el espiral intervencionista. Cuando la regulación genere escasez, que la va a generar, la respuesta política no es intervenir menos, sino intervenir más, seguir prohibiendo, seguir regulando, porque piensan que con más leyes la primer macana que ya la hicieron se va a corregir y no se va a corregir. Se corrige sin decreto, sin ley, sin regulación, pero el socialista nunca comprende eso, porque quiere más poder y regular y dictar leyes le da ese poder. Y entonces quiere más controles, más impuestos, más restricciones. Es un ciclo repetido y repetido a lo largo de la historia mundial y a lo largo de la historia especialmente del Uruguay desde hace más o menos 100 años. En la Unión Soviética la planificación central determinaba tamaños y asignaciones. ¿El resultado cuál fue? Escasez estructural, un desastre. En Cuba, el control estatal del mercado inmobiliario genera deterioro y falta de inversión. Ustedes ven la foto de cómo están las viviendas en Cuba. Parece que le cayó una bomba atómica a esa ciudad. No, es la regulación, control de precios, regular las viviendas, burocracia. Así termina destruido. Comunismo, destruido un país. Y acá nosotros queremos emular eso. Queremos adoptar medidas que no dieron resultados nunca, en ninguna etapa del mundo y en ninguna etapa de la historia que se implementaron. En Berlín, Alemania, el control de alquileres redujo oferta y debió revertirse. Y acá no se trata de equiparar contextos, se trata de entender principios básicos económicos y de entender incentivos. Cuando el Estado sustituye señales del mercado, que son las señales de la gente, sus preferencias, por la planificación central, hay una ineficiencia total, despilfarro, escasez, todo lo que ustedes se puedan imaginar. La cuestión entonces es que nuestra Constitución, el orden jurídico uruguayo, protege el derecho de propiedad y la libertad de contratación, cada vez menos, pero lo hace. El Estado puede intervenir para proteger seguridad y orden, para proteger el daño que una persona le puede ocasionar a otra y respetar sus derechos naturales y garantizarlo. Pero no se puede meter en el metro cuadrado de las personas donde quieran y decidan y elijan vivir. No puede definir el tamaño mínimo de una vivienda con criterios morales berretas. La regulación técnica no debe transformarse en tutela moral. Y acá el límite es muy delicado, pero es esencial. El Estado, es decir, los burócratas, no tienen el rol para esto. No están para gobernar esto. No están para hacer estas tareas. Lo cierto es que si queremos facilitar el acceso a la vivienda, lo que tenemos que hacer es abordar la carga tributaria elevada, el costo del Estado altísimo, la burocracia excesiva, las demoras en permisos, en costos financieros, los altos salarios. Todo eso va a bajar la vivienda y va a permitir que se construyan más y mejores.
Eliminar monoambientes no reduce ninguno de esos factores que es el fondo del problema. Es decir, el político crea el problema haciendo un Estado carísimo y después te va dando parches que no solucionan nunca, al contrario, generan más problemas aún del inicial que fue creado por la política también. ¿Se dan cuenta que estamos en un círculo absolutamente vicioso? Somos como el perro que da vueltas queriendo morderse su propio rabo, sin nunca avanzar. Una sociedad libre confía en sus ciudadanos, en sus posibilidades de elección, no los tutela permanentemente, no los trata como infradotados. La libertad implica permitir decisiones diversas, y no todas serán perfectas. Habrá errores, por supuesto, pero de eso se trata vivir. ¿Qué tiene que hacer el burócrata y el político ahí, en decisiones personales? Pero claro, en este estado de bienestar uruguayo parece que la única alternativa es que el Estado decida por todos nosotros. Personas que se ponen en la cúspide del triángulo y nos quieren enseñar a vivir, cuando ni siquiera saben vivir ellos mismos su propia vida. Y esto tiene un costo enorme para la libertad y la autonomía del individuo. Prohibir viviendas pequeñas no iguala oportunidades, elimina opciones, deja afuera a mucha gente. La igualdad por decreto produce exclusión. La diversidad tipológica permite ciudades más dinámicas, permite que haya más opciones para elegir, que eso se trata, y el Estado debe justamente permitir y proporcionar y garantizar que el individuo pueda elegir en libertad aunque se equivoque. Ellos no son nuestro papá. Entonces, la libertad es vivir, y ningún burócrata puede definir mi dignidad. Y menos asociar la dignidad con los metros cuadrados de donde yo puedo y decido vivir. Es un absurdo completo esto. Esto es volver a Cuba. Por eso, con estas medidas, Uruguay parece que el rumbo que toma es el comunismo cubano. Y nadie se da cuenta. Te van quitando la libertad gota a gota. Y tú, en tu anestesia, te quedas mirando fútbol o yendo de compras al shopping. Queridos oyentes, hoy parecen 7 metros cuadrados, pero en realidad estamos discutiendo quién decide cómo vivís. Si aceptamos que el Estado puede prohibir una vivienda elegida voluntariamente y concretada a través de acuerdos voluntarios de alquiler o de compra-venta, porque no encaja en la definición de dignidad del socialista, estamos ampliando su poder de manera exponencial, y su poder interviene en nuestra esfera privada. La libertad no desaparece con un gran acto dramático, como les decía, desaparece con regulaciones técnicas que te las venden como razonables, como que te están protegiendo, y te están destruyendo. Son en contra del que más necesita y más tiene. Todas las medidas socialistas son así. Solamente falta descubrir lo que estás atrás, que tengas un pensamiento crítico, si estudies, te informes para darte cuenta que todos es una mentira. Y esta es una más. Este es un ejemplo que te estoy poniendo. La verdadera dignidad no está en el tamaño de una vivienda, está en tu autonomía, en poder vivir y concretar tu proyecto de vida como a ti te plazca, mientras no dañes a los demás. De eso se trata la libertad, y eso es lo que siempre dejamos claro en este espacio. Así que te agradezco por haberme acompañado y te hayas atrincherado conmigo. Lo que te pido es seguir pensando, seguir cuestionando, seguir defendiendo la libertad y siempre mirar atrás de los relatos socialistas, que cuando lo miras descubres todos sus engaños, toda su manipulación. Porque lo cierto es que cuando el Estado empieza a decidir cómo debemos vivir, el problema deja de ser inmobiliario y se convierte en un problema de libertad. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. La noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río